Muy buenas familia, bienvenidos a Hip Hop 360 grados. Están con Marmaster. Tenía muchas ganas de veros y de hacer nuevos tutoriales. La verdad es que el verano está muy duro por aquí, por mi tierra. Está realmente complicado de organizarse y de estar equilibrado porque hay mucho ambiente. Bueno, vamos a hablar hoy sobre ecualización. Seguro que es algo de lo que más preocupa, ¿no? Una de las técnicas que más preocupa a la gente que está empezando, y no a la gente que está empezando, a la gente que lleva mucho tiempo. Algo de lo que más tiempo le dedicamos es a la ecualización. Si te puedo dar un consejo, te puedo decir que estés tranquilo, que no sufras si no te sale la ecualización como tú quieres, si no consigues esa claridad que estás buscando, si las mezclas suenan hirientes. Tranquilo, porque como se dice en estos casos, el primer millón de horas son las más difíciles. A partir de ahí todo comienza a ser fácil. Te quiero decir que tengas tranquilidad, que le dediques tiempo y que experimentes, porque es una cuestión de tiempo. El oído empieza a reconocer cuáles son las frecuencias a las que tiene que atacar una vez que ha hecho muchas horas de vuelo, ¿vale? No es que tenga un mal oído. Por supuesto hay gente que tiene un oído más musical, otra gente menos, pero esto es algo que inevitablemente tienes que dedicarle tiempo. Mucha experiencia, muchas horas con cada instrumento, ¿vale? Hoy vamos a hablar un poquito sobre cómo tratar las resonancias en el bombo. En hip hop ya sabéis que el bombo, el bajo y la voz son sagrados, y es importantísimo que sepamos limpiar esos bombos para que nuestras canciones pues suenen limpias, si es que lo queremos, y dejen espacio, ¿vale? Porque esas resonancias pueden ser muy molestas. El bombo concretamente tiene una caja de resonancia bastante amplia, y ahí dentro se genera una vibración un poco extraña que puede ser que no nos interese. Lo normal es que del bombo nos interese quedarnos con los graves y con la pegada. En la parte de los medio graves, pues hay alguna información que le da el peso, que le da el cuerpo. Incluso a veces nos pueden interesar las resonancias, porque resonancia no es sinónimo de malo o de error o de problema. La resonancia puede ser interesante para generar un sonido de un determinado carácter, ¿vale? Pero por lo general, pues nos interesa más ese bombo redondito, ¿no? Con esos 80 hercios un poco realzados, con esa pegada, ¿no? Ahí arriba en medios agudos. Y hay veces que nos interesa limpiar. Vamos a hacer un experimento muy curioso con un tema que tengo, donde yo estaba trabajando y estaba echándole horas de vuelo, ¿no? Como estoy diciendo, simplemente a educar el oído un poquito, y estaba buscándole resonancias a un bombo, que es un bombo, debe tener un cuerpo bastante grande porque suena bastante grave y con bastante relleno, pero ha sido muy curioso cómo he dado con la resonancia y cómo, después de hacer un bypass en la ecualización, me he dado cuenta que había sonidos que al principio no escuchaba, y al estar 5 minutos escuchando ese sonido con los filtros notch, ¿vale? Con los cortes hechos en los puntos adecuados, cuando me he acostumbrado a escucharlo sin esos sonidos, al activarlo y desactivarlo, he notado una diferencia brutal. A lo mejor necesitáis escuchar para saber lo que os digo. Básicamente, cuando consigues dar en el sitio, después de un segundo activas y desactivas y dices, joder, esto es lo que estaba buscando, ¿no? El oído no lo escuchaba, hasta que se acostumbra a vivir sin ese sonido, y en el momento que lo pones dices, Dios mío, qué cantazo pega esto, ¿no? Os quiero enseñar cómo lo he hecho. Venga, vamos allá. Quería hacer un inciso para deciros que seguro que os habéis dado cuenta que había ahí un sonido en la voz de distorsión, ¿verdad? Bueno, no lo he hecho conscientemente, pero quiero que apreciéis qué es la distorsión, cómo el sonido raja. Es algo que es realmente muy musical, ¿vale? Cuando la aplicamos con conciencia y sabiendo lo que hacemos, la distorsión puede ser la diferencia entre un sonido muerto y un sonido rico en armónicos. Lo hablaremos en otro tutorial. Pero bueno, aquí se ha visto cómo estaba la voz distorsionada, ¿no? Y tiene como una agresividad muy especial, ¿vale? Ya lo he corregido un poco, creo que así debe estar sonando un poquito mejor. Tengo en el compresor, a la salida de mi compresor, tengo un atenuador hecho especialmente para que yo pueda apretar el transformador de salida de alguna manera
forzando la circuitería al máximo y que no clipe en la entrada de mi interface de audio, el conversor analógico digital, ¿vale? Si yo subo el transformador de salida al máximo, si yo aprieto al máximo, estoy clipando mi conversor analógico digital, pero al poner ese atenuador en medio, puedo forzar, la señal se reduce y entonces ya no clipa. Ya os enseñaré cosas sobre la grabación en caliente, que se llama esto. Vamos ya con el tutorial. Venga, familia, vamos allá. Os voy a poner un ejemplo de un bombo que tiene una resonancia muy importante, ¿vale? La resonancia, como estaba diciendo, se genera porque la vibración que hay dentro del cuerpo del bombo, pues de alguna manera impacta contra las paredes y se queda ahí esa sensación de ¿vale? No es solo el impacto de la masa con el parche, ¿no? De ¡pum! No es solo eso. Ese ¡pum! Genera dentro del bombo un impacto muy importante y se queda como una especie de flutter eco, hay una vibración extraña. A veces que no nos interesa. Hoy vamos a ver cómo limpiar esa vibración y sus armónicos, ¿vale? Tenemos un ejemplo muy bueno. Vamos a escuchar el bombo y no voy a hablar mucho. Simplemente vais a ver cómo voy buscando esa resonancia. Vais a ver cómo en el momento que la encuentro, lo voy a estar un minuto escuchando qué ocurre cuando yo la quito. Y luego voy a hacer un bypass para que veáis la diferencia tan enorme que hay entre el sonido ecualizado y sin ecualizar. Una vez que escuchéis la diferencia, entonces vais a detectar qué es lo que hay ahí. Vamos a hacerlo y lo vais a notar claramente. Vean. ¿Vale? Se nota claramente, ¿verdad? Aquí encontramos la frecuencia resonante del bombo. Como decíamos anteriormente, todos los sonidos tienen una frecuencia fundamental y unos armónicos. Los armónicos normalmente se saben fácilmente multiplicando el número por 2, por 3, por 4, por 5, ¿vale? Aquí tenemos la frecuencia fundamental de esta resonancia está en torno a los 340 Hz. Por lo tanto, las frecuencias resonantes deben estar en torno a los 680, más o menos. Si miro mi analizador de espectro, yo puedo ver que ahí, vamos a ver ya visualmente, una vez que he detectado esta resonancia, sé que tiene que haber por aquí arriba algunas otras resonancias, ¿vale? Vamos a ver. Vean arriba a la izquierda del analizador la frecuencia. Voy buscando. Por aquí hay algo. Por aquí hay algo, ¿verdad?
Vamos a ver. 610. Vamos a ver qué hay en 610. Ahora no escuchamos nada. Es raro que lo escuche. Cuando lo hagamos desaparecer y lo volvamos a poner, vas a notarlo. Se nota, ¿verdad? ¿Cuál es la cuestión? Que si ponemos el bombo sin ningún tipo de ecualización, nos cuesta mucho trabajo reconocer cuáles son esas resonancias. En general, con cualquier sonido. Ahora, en el momento que las eliminamos, a partir de ahí empezamos a notar, hacemos el bypass y notamos claramente qué es eso que hemos perdido y qué es eso que hemos ganado. Por eso hay que acostumbrarse a trabajar mucho tiempo, a estar muchas horas delante del instrumento, sin prisa ninguna, en modo solo, quitar parte de esa frecuencia, escuchar qué hay. ¿Cómo suena un bombo sin medio? ¿Cómo suena un bombo si le quito los 800 hercios? ¿Cómo suena un bombo si le quito los 250? ¿Cómo suena un bombo sin su resonancia? ¿Cómo suena un bombo sin su grave? ¿Cómo suena un bombo sin su agudo? Y cuando lo recuperas, dices, hostia, es increíble, ¿no? ¿Cómo se nota? Pues sí, pues cuando estás escuchando el instrumento en rango completo, no lo notas, no lo percibes. Te tienes que acostumbrar a estar muchas horas delante del instrumento escuchándolo, privándole de parte de su carácter, privándole de su pegada aguda, privándole de su pegada grave. Por ejemplo, aquí, en torno a los 340, hay otra pegada del bombo. Hay una pegada que si yo me excedo cortando esta resonancia, pierdo la pegada grave. Y la pegada grave es imprescindible para que el bombo tenga un cuerpo, impacte. Una cosa es el clic de la masa, pi, 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 y otra cosa es el pum, pum, pum. El bombo tiene esos dos sonidos. Vamos a ver qué pasa si yo aquí amplío el ancho de banda. Termino por perder la fuerza. Tengo que tener mucho cuidado con estos cortes, ¿vale? Vean. Ha perdido la fuerza. Ya no tiene eso. Es decir, tengo que tener cuidado al hacer este corte. Para eso está el ancho de banda. Siempre preguntamos, ¿y cuánto ancho de banda? ¿Y cuánto le quito? Bueno, empieza por hacer el corte lo más quirúrgico que puedas, lo más pequeño que puedas, porque estamos tratando de limpiar una resonancia y te vas a dar cuenta que esta resonancia en esta zona de los medios graves, pues son un poquito amplias. Pues tú vas abriendo hasta que quites ese sonido que quieres quitar y no pierdas esa fuerza que quieres mantener, ¿vale? Esa es la clave. Siempre, ¿cuánto quito? Pues quito lo que necesito quitar y todo lo que sea prescindible se puede quitar. Todo lo que no sea prescindible no lo quites, ¿vale? Si tú quieres tener fuerza, no la pierdas por aquí, ¿vale? Entonces hago mi corte, empezando de aquí, que ya hace algo.
Bueno, familia, este sería un ejemplo de limpieza de la resonancia del bombo. Siempre os la vais a encontrar en los medios graves, ¿vale? A partir de 200, 250 más o menos. Esto es lo normal. Dependiendo de las dimensiones de las pulgadas del bombo, pues a veces que está más arriba y a veces que está más abajo. Bombo con más pulgadas, pues genera un sonido más grave y puede estar la resonancia un poco más abajo. Bombo más chiquitito, genera un sonido un poco más agudo, puede estar un poco más arriba. Pero siempre va a estar en la zona de los medios graves, ¿vale? Vamos a buscar entre 200 y 400 hercios, nos movemos quitando, yo lo hago quitando esto, no lo hago subiendo, lo hago quitando. Hay otras veces que utilizo el Search and Destroy, lo utilizo de otra forma, pero en este caso lo hago quitando, ¿vale? Buscamos, la localizamos. ¿Cómo suena sin eso? Escuchamos 1 minuto, 2 minutos. Tranquilo, que el oído se acostumbre. Hay que hacerlo, hay que tener prisa. No hay que tener prisa. 2 minutos, ok. Lo pongo y lo quito y entonces nunca más se te olvida qué es lo que tiene un bombo ahí. A partir de ahí, bueno, ya sé más o menos dónde está esta resonancia. Los armónicos deben estar, pues, al doble de esta frecuencia. Si era 300 sobre 600, puedo guiarme por el analizador, buscar más o menos bueno, ir recortando, escuchar y ver lo que estoy quitando y ver lo que estoy haciendo, ¿vale? Esto sería la manera de limpiar las resonancias en un bombo, familia. Os mando un fuerte abrazo y nos vemos prontico. Venga.